Bienvenidos un día más. El estudio que nos ocupa hoy corresponde al segundo grupo de los bloques a los que, constituidos por hexagramas con 3 líneas de mutación, complementa el hexagrama número 7, arquetipo del ejército o del sistema inmunológico. Como ya hemos hablado en el bloque anterior del complementario total, vamos a partir del primero de los bloques, cuya base es el 38, arquetipo del antagonismo, en el que la convivencia de elementos conjuntos carecen de la suficiente autoridad como para determinar una obra grande en común y que por tales características debe de conformarse con lo posible, dicho así en términos generales. Una de las características fundamentales de este hexagrama es el respeto a la propia individualidad y obviamente también a la individualidad de aquello o aquellos con quienes nos encontremos. Dentro de este grupo básico, las líneas que mutan son la primera, la cuarta y la sexta. La primera nos lleva al hexagrama número 64, la cuarta al 41 y la sexta al 54. La primera línea, estructuralmente obviamente también, del antagonismo, nos advierte de que no corramos tras, empleando términos literarios de la tradición, no corras tras el caballo que acaba de huir de tu cuadra, porque por sí mismo volverá, cumplido este plazo de fuga, por las razones que sean, que lo han hecho apartarse de ti. Otra de las advertencias sobre esta actitud de pérdida circunstancial es que tenga mucho cuidado con no aliarte con las ofertas oportunistas que, aprovechando este vacío, puedan aparecer en tu horizonte práctico. El complementario transicional, que es el 64, nos incita a la contemplación de nuestro objetivo terminal con la cautela y circunspección con la que el experimentado zorro oculta el cruce de un río helado a través del cual está su objetivo, su logro. Si se precipita la carrera, el jovenzuelo, el joven zorro, que no el prevenido y astuto mayor, hundiría su cola en el agua y echaría a perder la pretensión finalista. También, si nos aliamos por medio de la debilidad, la carencia afectiva que sentimos por la pérdida, y nos aliamos con las primeras ofertas que se nos ofrezcan en el camino. La cuarta línea advierte al consultante que más tarde sí que aún entre el antagonismo general va a haber la posibilidad del encuentro, aunque fuera de una manera tangencial, con aquella persona o aquellos elementos congeniales con los que podremos tratar por medio del complementario transicional, el 41, el control y el sacrificio de los impulsos sensoriales de orden menor, como los gustos y las pasiones, para lograr en ese encuentro circunstancial e imprevisto quizá, un mejor gobierno de aquello por lo que debemos colaborar las partes implicadas o a implicarse
en la consecución del proyecto o la idea del consultante. Y la línea sexta, que complementa transicionalmente el hexagrama número 54, cuyo arquetipo es subordinar los deseos del corazón a la eternidad de la finalidad, los caprichos, es decir, se admite el complementario total que los deseos del corazón eh, no son sancionables por sí mismos, pero sin embargo sí se los debe someter a la ética de mayor dignidad y amplitud humana. La línea que lleva a tal dictamen dice que aunque por la apariencia hemos empezado con el proyecto, los elementos para el proyecto se han evaporado de nuestro entorno. Es cierto que la promesa es de que volverán, que no nos aliemos con cualquiera. La cuarta dice que lograremos encontrarnos con a la pretensión, con el origen de la pretensión inicial, pero para tener un mayor gobierno debemos sacrificar los elementos sensoriales de orden inferior, como caprichos y pasiones, y la sexta, que aunque todo esto lo veamos y a lo que se devenga de la sumisión de estas actitudes como un carro cargado de demonios, empleando la expresión literaria tradicional, que destensemos el arco, porque aquello que viene en tales circunstancias viene en nuestra ayuda y por tanto conviene destensar el arco. Sobre esta línea en mutación, el complementario total es el arquetipo, como ya hemos dicho antes, del ejército o del sistema inmunitario que selecciona conforme a finalidad de necesidad los objetivos de prioridades y de manera sabiamente estratégica se ordena en relación a ellas para su cumplimiento. Pasando este primer bloque, el siguiente nos viene dado por el hexagrama número 39, arquetipo de la dificultad, los impedimentos que en el devenir de los asuntos debemos enfrentar. El texto del 39 habla al noble, como todos los hexagramas, no así al hombre vulgar, a quien le importa un bledo, al noble, que frente a cualquier dificultad, lo primero que hace es reflexionar por qué posibles vínculos propios se encuentran ante ella. Y de ahí prosigue su proceso dialéctico e intuitivo, integrando toda la sabiduría de su acervo para analizar cómo primero pararse y poder superar los elementos obstructivos que tiene delante. De este bloque partimos. Las líneas que tienen en mutación este bloque son la segunda, la tercera y la quinta. La segunda que lleva el hexagrama número 48. La tercera al 8, la solidaridad. Y la quinta que lleva al hexagrama número 15. La primera línea en mutación, que es la segunda, y que lleva al 48 como transicional, dice que no es por culpa, tengamos en cuenta que estamos ante obstáculos, el consultante tiene problemas delante y el texto empieza por aclararle y apaciguar su posible inquietud y sentido de culpa, diciéndole, no es por tu culpa la dificultad en la que te ves envuelto. Si te resuelve en tu propio elemento, en tu propio contexto elemental, con esto alude al 48, cuyo contexto significativo
es el pozo comunal, que siendo la materia básica, imprescindible para toda condimentación, incluso para la provisión más compleja para la vida, como es el agua para las plantas y animales y el propio ser humano, se refiere al contexto del entorno elemental del concursante, donde con actitud ni demasiado corta, ni tampoco demasiado atrevida, podrá encontrar la medida justa para en ese contexto elemental del entorno poder subvenir la necesidad que tiene en principio delante. La línea tercera, que nos lleva al hesagrama número 8, el 8 es el arquetipo de la solidaridad, dice: no te debe al peligro arriesgando arrojar. Con tus solidarios se sentirán alegres si te contienes entre ellos en lugar de avanzarte. Es decir, con ello también nos está remitiendo de algún modo sobre el dictamen de la línea anterior que nos habla de que en el contexto del pozo elemental podremos subvenir nuestra necesidad para solventar el obstáculo. El 8 nos está diciendo eso, que ahí debemos encontrar ni corto ni largo, sabiendo ubicarnos adecuadamente como cabeza o como ayudante, sin perder demasiado tiempo, el solidarizar en ese medio, porque solo no podemos solventarlo. La línea quinta dice que ya ha asumido los textos dictaminales de las anteriores líneas, ya en centro de buena gobernación, alude a la línea quinta del hesagrama 39, allí vamos a poder encontrar la forma de equilibrar aquella dificultad ante la que nos encontramos, vaciando lo que esté demasiado lleno y llenando y proveyendo aquello que esté demasiado vacío, de manera justa y equilibrada. Todo este contexto debe ser gobernado por una disciplina de objetividad conforme a la necesidad y de sabiduría conforme a la manera de irla escalonando. Bien, el siguiente bloque de partida nos presenta el hesagrama número 45, arquetipo de la reunión, que por extensión implica desde la recolección de la cosecha hasta el templo en el que participan el templo en el que participan todas las espiritualidades afines, el lago que recoge todos los veneros y arroyos del entorno según su ley de gravedad, el conjunto teatral en el que participan aquellos que siguen a unos determinados actores o autores y, en definitiva y en concreción más circunspecta, el, el conjunto de elementos con que estamos comprometidos y que tienen prioridad sobre el gusto personal. De ahí que prevenga de una cierta eh, aprestación a sacrificar por el conjunto. No obstante, estar avisado de que no todo el que se reúne con una eh, mm, parlada, por decir así, permítame la improvisación neologística del proyecto, participan esencialmente de la misma finalidad interna espiritualmente. Bien, partiendo de este bloque, el 45, la reunión o la recolección, mutan las líneas segundas
que llevan al hexagrama número 47, la cuarta que lleva al 8, que ya hemos tenido ocasión de verlo en el bloque anterior, y la quinta que lleva al 16. La línea primera que muta en este bloque es la segunda y lleva al hexagrama número 47, cuyo arquetipo fundamental recibe la denominación de depresión, antagonismo y opresión, pero cuyo significado, sin embargo, trasciende en sentido estas apariencias formales, por decirlo así, y es probar el carácter. La línea segunda que nos lleva a tal prueba del carácter dice, puesto que tu fondo en relación a la participación colectiva es veraz, es sólido, no te debe costar demasiado ofrendar por el grupo total, por la finalidad del equilibrio total, parte de tu rudeza o de tu excesiva franqueza exenta de finura de acabado para, aunque tenga que aguantar ello como prueba de tu carácter, que sería más tempestuoso o que tendría una manifestación o una apetencia de resultado para ti, algo diferente de lo que tu ilusión egoica pretendería para sí mismo. La línea cuarta, que lleva al hexagrama número 8, arquetipo de la solidaridad, dice que aquí la cuarta línea y hay un signo en tu interior, hay un contenido en tu interior, que es el que debe hacer prevalecer, en el que está clarísimo el sentido de la finalidad y que es el que debe privar a la hora de llevar tu acción a efecto, por solidaridad con el conjunto de elementos. La quinta línea, pasada a las anteriores, quiere decir, pasada es asumido el contexto, analizado conceptualmente y pasado ello con los dictámenes, por medio de la razón, a la integración en el propio comportamiento. De manera que, asumido ello, la línea quinta dice, sin embargo, con reiteración vas a tener que bregar con las reparaciones del asunto para que ello pueda llevarse a efecto. Y esto lo debes hacer con una fina atención al fondo, al cante de fondo del contexto del grupo en el que pretendes intervenir con tu acción, con tu proyecto, para no desafinar con propuestas inadecuadas. No lleve música folclórica de base popular a un contexto en el que lo que hay en audición es una exquisita sofisticación, pongamos, de Bach. ¿Mm? Todo este grupo de convenciones para el consultante debe estar bajo el imperio de objetivar la necesidad y de disciplinarse y estratificarse paulatinamente con los recursos propios para la consecución final. El siguiente bloque, vamos a abordar el tercer bloque. Partimos ahora del hexagrama número 51. El 51 es el arquetipo de la conmoción, por medio de la cual la providencia, la divinidad, el origen creativo del universo, nos convoca a analizar nuestros propios pasos, no para que tiremos
aquello que esencialmente es sólido y válido, sino para que analizándonos nos despojemos de lo vulgar, de lo vil y saquemos una regla para actuar. Y ello se manifiesta en principio por un elemento que llega a nuestras vidas de manera conmocionadora. En este bloque mutan la primera línea, la segunda y la cuarta. La primera lleva el hexagrama 16, que antes, en el bloque anterior, lo hemos visto como complementario. La segunda línea lleva al hexagrama número 54 y la cuarta línea que lleva el hexagrama 24. Cuando muta la primera línea del 51, es decir, la conmoción nos coge en el principio, cuando todavía casi ni hemos empezado, o estamos por empezar, o hemos puesto el primer pie, en principio la conmoción llega y nos aterra. Pero si analizamos y nos despojamos de aquello que no consideremos que sea pertinente que llevemos en nuestro bagaje y en nuestra actitud para el proyecto bajo los ojos de la divinidad, y nos despojamos de ello, y en cambio debemos prestar atención, oído, que es lo que nos pide el hexagrama 16, que es el espíritu de la música, no proponer algo de inacorde para el contexto al que nos dirigimos y en el que pretendemos intervenir. Lo primero que debemos hacer es afinar para empatizar con el fondo. Bien, esta es la primera línea. La segunda línea dice que no se debe querer escapar, lo que ahora, que no debe querer uno acaparar lo que ahora perdiendo se va. Ahora hay pérdida, va a haber pérdida como consecuencia de la conmoción y no debiera uno correr detrás de ella. Entender, como nos dice el complementario, que el corazón se siente desbordado, azorado por el impacto, pero que el impacto del corazón, los impulsos del corazón, no deben ser seguidos, sino que el ser ético, que es el ser humano, por la finalidad de los principios, debe conocer lo perecedero y contenerse aguantando las pérdidas que sin duda va a padecer. La cuarta línea dice sobre las anteriores, otra actitud que humanamente es comprensible, pero para nada deseable, es que frente a un impacto del destino en el que además tienen pérdida, no quedarse, permítanme la expresión coloquial, cuajado. No se debe uno quedar como empantanado en un lodazal, que no te puedes mover, sino antes que quedar de ese modo, volver sobre la base propia del carácter, aunque sea una base mínima de convalecencia, y desde allí admitir los pensamientos que vienen y que van buscando una finalidad conforme a la necesidad prioritaria del momento para disciplinarnos en relación a ella conforme a los recursos de los que podemos disponer y de la manera más sabia para poder subsanarlo o irlo subsanando. El siguiente bloque está constituido por el hexagrama número 52, arquetipo del aquietamiento, la detención, montaña sobre montaña, arquetipo previo que luego tomarían o que por extensión captarían las culturas hindúes y budistas con las consabidas formas de la posición del loto o de la postura del Buda meditando. El arquetipo montaña sobre montaña la sintetiza de manera natural y de manera extraordinariamente elocuente. Aquietado
en el momento presente, permitiendo que los apegos del yo se sedimenten, pararse sin ir más allá del momento actual. Sobre este arquetipo, el consultante ha obtenido mutación en la línea segunda, en la tercera y en la sexta. En la segunda, la tradición, por medio de las palabras del duque de Zhou, en este caso, la línea segunda, le dice al consultante, que no vaya a correr eh, mm, ilusionados, mm, mm, deslumbrados por la apariencia del siglo, por la apariencia de la moda puntual, por la apariencia del embeleco circunstancial, y se sume a una idea, a un proyecto, a un conjunto en el que formando parte tangencial no va a poder de ninguna manera controlar, aun cuando ya metido en la andadura viera que aquel se ha adherido a una cabeza a la que no debiera haberse adherido. Por tanto, con el complementario transicional, que es el hexagrama 18, el trabajo en lo echado a perder, la primera recomendación para este consultante es que analice y corrige y vuelva a velar por qué se dejó arrastrar por este tipo de impulso. Que lo localice, que lo corrija y que, como ya ha incurrido en él, vele para no volverla a reiterar. La tercera línea, que está en mutación, para llevarnos al hexagrama número 23, advierte sobre la línea anterior que si no se ha oído, no se ha querido oír el dictamen de lo trascendente al respecto y se ha llegado a meter en el fregado, cuando aquello está en ebullición, el querer pararlo le va a producir un colapso. Es decir, cuando confiadamente, de manera harto ignorante, toca uno un terreno polémico, que aunque en principio parezca familiar y de fácil utilidad, y entra inadvertidamente, sin haber oído las advertencias anteriores, y prosigue con ese tipo de indolencia, y entra con ligereza en un contexto donde la refriega ya está pasada el 50% y pretende parar al carrerista que va a los 100 metros, a los 100 metros lisos, y de momento una mano gigante lo detiene a mitad de la carrera, se le asfixia el corazón y no puede evitar que los golpes devengan, aunque sea el mediador, sobre él y lo destruyan. Hexagrama 23, complementario a la derrocación, el derrocamiento. ¿Cuál es la antítesis de este veneno? Pues tener previamente a cualquier emprendimiento, la capacidad preventiva y humana, de humana eficacia, de fomentar la base con generosidad. Fomenta primero la base de conocimiento, la base de sostén, con la suficiente generosidad como para que te permita una acción cuando procediera, y no en este caso, con una base débil, te has metido en un tinglao que te excede y que además te golpea y corre el riesgo de colapsarte, ya sea moral o físicamente incluso. La línea sexta dice, por fin, al consultante, si ha tenido la capacidad de hacer la consulta previa antes de meterse en el proyecto, si ha asumido los consejos previos, pues con la línea sexta, línea de la sabiduría, línea que representa la mayor quietud del meditador,
Allí, con magnánima quietud, ha permitido que todos los asientos del ego se procuren se estén en su sitio. Y de ese modo ha logrado el perfecto equilibrio de proveer aquello que estaba carente y de traer aquello que tenía exceso. Con este equilibrio, con este contexto, tenemos al consultante con el complementario total de disciplinarse, primero, de saber localizar objetivamente la necesidad, analizar los recursos que tiene, incluyendo los dictámenes que ha tenido ocasión de oír, y proveer con la mayor sabiduría cuál habrán de ser sus disciplinados pasos para poder emprender. Vamos a analizar otro bloque. En este caso, partimos del hexagrama número 57, el arquetipo de la gentileza, lo suave, el viento, el crecimiento vegetal, el lento crecimiento vegetal, la reiteración de las órdenes para que el meollo esencial cale en quien debe eh, oírlo, en quien debe surtir su resultado eficaz. No hay capacidad. El 57, por medio de la gentileza, no tiene capacidad para transformar en hecho los elementos que pretenden. Pero, sin embargo, sí debe saber situar su objetivo en altura y dirigir todos los esfuerzos y todos los recursos posibles y reiteradamente en la misma dirección a fin de no desviar energía para otros procesos. Puesto que se cuenta con poco, es situar el objetivo con gran altura y proveer con reiteración la misma lección para que el contenido complejo de las matemáticas algebraicas o el idioma extraño que pretendemos aprender, pues vaya calando paulatinamente en el ser del consultante que necesita orientar sus ideas con acción y con perseverancia ir acopiando para ella. Este arquetipo muestra tres mutaciones que son en la tercera línea, que lleva al hexagrama número 59, en la quinta, que lleva al 18, que ya lo hemos visto en los bloques anteriores, y la sexta, que lleva al 48. La tercera línea dice, en este hexagrama donde lo pequeño, por medio de la reiteración, con una finalidad clavada como meta hacia la que ir, una hucha, una cuenta hacia la que ir guardándolo para poder disponer más tarde de los recursos, pues aquí la línea tercera está en un perpetuo vaivén, que no acaba por cuajar en nada, y entonces el texto tradicional le propone al consultante que disuelva la egoica y frustrante reiteración y para poder amplificar de una vez por todas el campo de acción, como indica el hexagrama transicional 59, la disolución del propio egoísmo, mirarse en el interior para disolver los nudos egoicos que nos impiden tener un criterio de humanidad que nos permita mayor amplitud de acción. La línea quinta, que lleva al 18, arquetipo el complementario transicional del trabajo en lo echado a perder, pues la línea nos dice que no hubo un buen principio. No hubo un buen principio. Ya recordamos, ¿no? La línea
dubitativa a tope, pero no necesariamente tiene que haber un mal final, siempre que, por medio del arquetipo ilustrativo transicionalmente sobre esta tesitura, nos invita y nos indica que lo que debemos hacer es retrotraernos a desde cuándo tenemos esta actitud de indolencia, de dejar pasar las cosas y de aquietamiento sórdido que permite que se vayan colando debilidades hasta el punto de que la cosa esté tan descompuesta como muestra el arquetipo transicional. El remedio para tal defecto es localizar cuando comenzamos a permitir esa actitud y a desarrollarla, corregirla por una nueva actitud y como ya hemos sido proclive a esa debilidad, pues velar que no volvamos a caer en lo mismo. ¿Mm? Podemos arreglarlo, reorientar con, con estos consejos. La línea sexta, ojo, ojo, dice, me refiero a a las personas de nuestra cultura que pretenden agotar los razonamientos de una manera exacerbada, cuando todo en realidad, como decían los antiguos, la virtud está en el medio, el término medio. Aquí existe la potencial inclinación, que ya se veía en la tercera línea, siempre dispuesta a dudar, aunque la quinta nos dice bastaría con que hiciera un arreglo y poderlo enderezar. Pero en la sexta parece que la propensión es tan profunda que podemos querer perseguir los fantasmas mucho más allá de donde es pertinente, de modo que no encontraríamos a los fantasmas y sí que perderíamos las propias capacidades para mantenernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos pasado del contexto donde la eficacia de la labor puede tener un ámbito colectivo como es en el medio común, el 48, arquetipo de el pozo. De manera que con estas directrices haz con sabiduría disciplinar conforme a objetiva necesidad. El siguiente abordaje, para el siguiente abordaje partimos del programa número 58. Arquetipo de los pares, la reunión con los pares. Brevemente debo recordaros que la paridad no implica la vecindad, ni la camaradería, ni siquiera el compañero de trabajo con el que podemos estar tiempo, horas o años. No, la paridad son aquellos seres con los que nosotros elegimos conforme a nuestras afinidades internas y con quienes podemos confiar nuestras cuitas y nuestras alegrías y de manera regenerativa, tanto por lo que damos como por lo que recibimos. De este contexto partimos. Hexagrama número 58. Las líneas que mutan son la primera, la cuarta y la quinta. La primera dice, en principio, con el camino debieras poder contentar, con lo que te sale el camino te debieras poder contentar. Y ello implicaría ventura. Aun cuando ilusamente ya surga de tu propia inquietud o sea coaccionado directa o indirectamente por el entorno, las modas, la familia, la sociedad, los medios, uno se creyera con mayores merecimientos que aquello que
el destino te está poniendo delante. En ese caso va a sufrir prueba del carácter. Por tanto, si el consultante en principio se acomoda con lo que el destino le pone por delante, podría salvar adecuadamente la prueba del carácter de su naturaleza esencial en la contribución con su existencial. Con la línea cuarta, la complementación que se produce nos lleva al hexagrama número 60, la restricción, la regulación. Todo en la naturaleza tiene una medida que le es adecuada. Unos años para los peces, para determinada clase de peces, otro para gatos, otro para perros, otro para seres humanos, para maquinaria, la obsolescencia, etcétera, etcétera. Todo tiene un punto de equilibrio y en ese punto de equilibrio reside la virtud. Como estamos en el 58, dice, no ponderes integrado el aspecto anterior de la línea en mutación, que dice, si te conformas con todo, va a pasar con bien la prueba del carácter. Sobre ello, esta cuarta línea dice, no ponderes cuánto de azúcar y cuánto de sal. Acepta que aquello que debe quedarse atrás, delimítalo, porque la sociedad en la que vive seguro que tiene las medidas para la construcción, para las funciones de las fuerzas del agua, de la energía eléctrica, la potencia de caballo de un motor de combustión eléctrica, perdón, de un motor de combustión de gasolina, para cualquier cosa tiene la medida adecuada. Y esa es la medida que debe ir, pasada la cual hay que dejarlo atrás sin tratar de, hoy sí, yo echar un poco más y yo echar un poco menos. Hace falta una determinación de dejar atrás. Y la quinta línea, que lleva al hexagrama número 54, arquetipo de los deseos del corazón, entendiéndolo como naturales, pero en el ser humano ético, que el ser humano es ético, lo puramente biológico está sometido o debiera estar sometido a la eticidad de finalidad. Es decir, se reconoce que el corazón o la visceralidad tenga sus apetencias y que sean naturales, sin anatemizar, pero desde luego sí subordinando a eticidad. Y como lo tenemos complementario de esta línea, a ver qué es lo que nos dice la línea para que el complementario lo tenga que prevenir de esta manera. Pues sobre las anteriores líneas, la quinta dice que la franqueza con lo corrosivo, hago este tipo de manipulación gestual por la costumbre en mi entorno cultural de yo soy muy franco y yo lo digo todo. No, por Dios, eso no es, ni eso es franqueza, ni eso es de ese modo la manera de conducirse. La manera que tiene el consultante en esta tesitura excluye ese salir de dejar que sus vísceras se muestren por su boca y que además pretenda justificarlo con que está cargado de razón y de que de que su personalidad es de ese modo. Para nada. Tal actitud hacia el exterior sería absolutamente corrosiva. De manera que ojo al complementario total, que es disciplinarse conforme a objetiva necesidad y cumplirlo estratégicamente y disciplinadamente. El siguiente bloque que vamos a abordar
es el 61, quiero decir, la base la constituye el hexagrama número 61, la verdad interior, cuyo centro está abierto, y teniendo en cuenta los trigramas que lo componen, el inferior es Tui, la serenidad, y el superior es Zum, la capacidad reflexiva, pues ahuecan el centro para recibir con serenidad y analizar por pliego hasta el fondo y desprejuiciadamente deglutir y hacer propio aquello de que se tenga que ocupar el consultante para que finalmente, después de haberlo incluido en su propia naturaleza del modo indicado, pueda efectivamente expresarlo hacia afuera de manera transformadora en cuanto a la practicidad plasmática. La primera línea, mutan las líneas primera, la quinta y la sexta. La primera que lleva al 59, ya lo hemos visto anteriormente, la quinta que lleva al 41 y la sexta que lleva al 60. La primera línea del hexagrama del arquetipo de la verdad interior nos dice, o le dice, bueno, nos dice y le dice concretamente al consultante que estar dispuesto sin segundas intenciones a ampliar disolviendo su propia egotización es lo que conviene. Estar dispuesto sin segundas intenciones, pero teniendo buen cuidado, nos recalca el complementario transicional, el Sagrama 59, la disolución del propio egoísmo, que analicemos las partes egoicas y cerradas, encriptadas, inermes de nuestro ser para disolverla y poder amplificar el ser abarcando más campo de conocimiento. Pero eso sí, sin segundas intenciones, abiertamente, con una finalidad de elevación como el 59 también implica templos y dependencias espirituales elevadas. La quinta línea, que lleva al 41, del 61, de la verdad interior, dice que además línea gobernante, ya se supone que nos hemos predispuesto y dispuesto y dispersado nuestra bilis y nuestros apegos interiores, hemos hecho una buena apertura interna, hemos amplificado nuestra visión de manera ética, humanística y espiritualmente, y con resoluciones prácticas en concordancia con estos principios, pues nos hemos crecido. Entonces, ya en la línea de gobernación, nuestra verdad une con cadena. Se muestra como elementos que unen férreamente no en el sentido hiriente o agresivo del hierro, sino del poder de unión de la verdad que emerge de una actitud semejante. ¿Y a dónde lleva esta actitud? Pues a tener un control extraordinariamente bueno por medio de la sublimación de los deseos y las pasiones de aquello que en principio de nuestra propia gobernación y por extensión de aquello, me dirijo al consultante, de que se ocupa en la consulta que ha llevado al oráculo. La línea sexta, por fin, dice, no obstante, abstente, no obstante, daos cuenta. Por la primera le dijo, estar dispuesto, sin segundas intenciones, sin apego. No, no, no barras para tus apegos. Ábrete como ente espiritual
hermanado con los demás seres humanos. Por la quinta, asumido esto, vas a poder expresarte de manera transformadora respecto del exterior, controlando los bajos deseos y las pasiones. Pero no es eso todo. La línea sexta dice, abstente de proclamar que porque idealmente veas la solución en el terreno ideal, en el terreno de tus ideas, veas cómo podría arreglarse aquello, no vayas a confundir el terreno de las ideas con el terreno de la práctica concreta. De hecho, pone una imagen que es muy descriptiva gráficamente. El gallo, usa la imagen del gallo, dice la expresión tradicional del duque de Chow, que por las mañanas aletea encima de su gallinero, canta el amanecer y mueve las alas como si pretendiera volar, pero él no puede volar. Entonces, la sexta línea, no debes vender humo, por muy bien que tú veas a través de ese humo la composición ideal del asunto. No está en tu poder. Por tanto, integrando estos elementos, disciplinado, conforme a necesidad y adelante, conforme a los recursos disponibles. Por último, tenemos al hexagrama número 62 como arquetipo de partida. El 62 es el modelo de estar en lo inmediatamente pequeño y concreto. Elemento que por ser la preponderancia de lo pequeño, en la cultura del consumo y de la aspiración a la excelencia, se minusvalora. Pero si vamos con esas prisas, puede que nos perdamos, y desde luego el artista, el poeta, la persona de ciencia y el espiritual se dejaran arrollar por ese ímpetu, no podrían reparar en los pequeños detalles, en la joya caída, en el detalle fundamental que completa el puzzle, en la llave que abre la caja, en la fórmula que elucida el problema. Bien, 62. Estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Muda en las líneas segunda, tercera y cuarta. La línea segunda nos advierte, la segunda lleva el 32, arquetipo de la duración. La tercera lleva el 16, el espíritu de la música, o el entusiasmo, que ya lo hemos visto en otra línea, y en otro bloque. Y la cuarta que lleva el 15, al arquetipo de la forma paradigmática de la justicia universal, la modestia, la balanza cósmica. Bien, la segunda línea dice, no vas a llegar hasta el principal, no vas a llegar hasta el rey o la reina, pero entre el séquito, entre los súbditos inmediatos, vas a obtener duración. No vas a conseguir el objetivo principal según lo tienes concebido en tu ilusión, en tu proyecto ideal, pero sí vas a conseguir en un orden inmediatamente inferior la capacidad de durar. La tercera línea, como si el consultante tuviera la propensión que la tiene a saltarse esta recomendación tan pertinente, dice, pero si creído de tu propiedad, de tu justicia, de tu sentido de justicia y de tu valía, te arrojas a avanzar sin la menor empatía real, sin el menor oído
para empatizar, primero para captar y luego para empatizar y poder sumarte a la danza, ya sea como participante o como coreógrafo, pues si te lanzas de ese modo, van a venir de atrás y te van a golpear. Y la cuarta línea, que lleva al hexagrama número 15, arquetipo de la modestia, de vaciar lo que está demasiado lleno y de llenar lo que está demasiado vacío, paradigma de la justicia universal, nos dice: contente sin avanzar, pendiente de la balanza en su punto de modestia, poder conservar. Complementario total, disciplina para poder cumplir los objetivos conforme a necesidad y a estrategia, y a sabia estrategia. Gracias por vuestra atención.